Ya lo dijo Peter Drucker, la organización no es un fin en sí misma, sino el medio para liberar el potencial humano. Con esta premisa, con este pensamiento, de entrada, iniciamos nuestra presentación acerca de la evolución del pensamiento organizacional. Proponemos un análisis crítico sobre la base de las lecturas, sobre la base del material indicado. Y esto nos da como resultado un abordaje que se hará desde tres pilares fundamentales, desde tres puntos de vista. El primero de ellos, que podemos titular brevemente como la transición, que va de la concepción de la organización tradicional a las organizaciones modernas emergentes. En segundo lugar, la transversalidad, es decir, cómo ha sido considerado, qué papel ha jugado el análisis del trabajo y del trabajador en el estado presente de las discusiones teóricas acerca de la evolución del pensamiento organizacional. Y en último lugar, la dialéctica, que se traduce en la tensión entre la identidad individual del ser humano y las demandas de las estructuras sociales organizacionales. Esto da lugar a que hagamos una pregunta inicial que no es retórica, sino que es una pregunta de fondo, que tiene que ver con cuál es la forma óptima de organizar el trabajo que han encontrado los hombres para el logro de los fines y los objetivos perseguidos. Si pasamos revista a lo que es, ha sido, representa y será, desde luego, el pensamiento organizacional, todo él, en sus distintas teorías, responde cabalmente a esta pregunta con una contestación afirmativa. Es a través de la organización, como el ser humano, de las organizaciones sociales, como el ser humano ha encontrado una metodología, ha encontrado una vía, ha encontrado un canal para el logro de sus aspiraciones y la resolución de los conflictos que entraña la existencia misma. Pero vamos entonces a estos pilares y vamos entonces a ir pasando revista de manera muy sucinta en esta especie de presentación descriptiva y crítica lo que es su objetivo fundamental, el pensamiento organizacional. La primera era, que la ubicamos entre los siglos XIX y XX, es la denominada era de la eficiencia. Se trata de un enfoque inicial que veía a la organización como una máquina, cuyo principal objetivo era alcanzar la máxima eficiencia en la ejecución de sus propósitos, de sus cometidos, de su objeto. Desde este punto de vista, se buscaba estandarizar procesos, definir jerarquías que normalmente eran rígidas, bastante fuertes, y optimizar el rendimiento individual. La atención estaba concentrada en esta primera etapa, en esta primera era, en la estructura y la racionalidad, atendiendo los conceptos de Bren en su texto del año 2008. Esta primera era tuvo representantes muy señeros. Podemos citar a Taylor, Frederick W. Taylor. Fundamentó su filosofía en tres principios básicos que serían, palabras más, palabras menos, los siguientes. El desarrollo de una verdadera ciencia en la administración, que se pudiera determinar el mejor método para realizar la tarea. En segundo lugar, la selección científica de los trabajadores, donde cada trabajador fuera responsable
de la tarea para la cual se le encomiendan sus distintas actividades. La educación y desarrollo del trabajador en forma científica y la cooperación estrecha, cercana y amistosa entre obreros y trabajadores. En segundo lugar, podríamos citar como representante de esta era a Frank Gilbert y Lillian Gilbert. También buscaron la mejor manera de ejecutar el trabajo en sus propuestas, reduciendo a sus movimientos más elementales. Tenemos también en tercer lugar a Henry Grant, quien desarrolló un plan salarial que incluía la tarea y la gratificación a los trabajadores que terminaran sus tareas, sus actividades en el plazo estipulado. Estos son algunos de los representantes de esa llamada primera era de la eficiencia. Tenemos también a Harrington Emerson. ¿Qué nos proponía este autor? Elaboró una lista de 12 principios de eficiencia que hacían énfasis en aspectos como la planificación, la planeación, la estandarización y la recompensa hacia el trabajo eficiente. Pasamos y siguiendo ahí en la escuela de la eficiencia, tenemos entonces graficados aquí a Taylor, a Weber también, y pasamos entonces a la era del factor humano, más o menos ubicados, llegando a la parte media del siglo XX, surgen tras las limitaciones del enfoque mecanicista. Este era un trabajo de comprensión crucial donde la motivación ocupó un lugar muy importante al lado de la psicología y las dinámicas grupales, demostrándose que estas son tan importantes para la producción como la estructura formal de las organizaciones. Entonces, así el foco, el punto de mira se desplazó del proceso del individuo, como veníamos diciendo anteriormente. La productividad era vista como resultado de las relaciones sociales y las necesidades psicológicas de los trabajadores. Por eso es que se denomina la era del factor humano. Hay una suerte de reivindicación hacia la persona, hacia el trabajador. Y al hablar de persona, de trabajador, entonces hay que considerar necesariamente lo que son sus expectativas. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, vamos a pasar para que desarrollemos un poquito brevemente las ideas de estos representantes de la era del factor humano. Ahí los tenemos. Tenemos en primer lugar a Elton Mayo, quien junto a sus colaboradores llegaron a la conclusión, luego de una serie de experimentos, de que los empleados trabajadores con más tesón y trabajaban con más tesón, realizaban su actividad con más empeño, si la gerencia se preocupaba por su bienestar. Aparece así el concepto de bienestar. Bienestar es un constructo de la modernidad con anterioridad. Hasta ese momento no se hablaba de bienestar. Y eso se potencia aún más si esos trabajadores sentían que los supervisores se ocupaban un poco más de ellos y prestándoles una especial atención. Tenemos también la teoría cultural de la administración. Esta escuela adoptó un enfoque más amplio, incorporando el conductismo en la administración, desarrollando modelos de motivación, liderazgo, comunicación, raciocinio, y por supuesto eso tenía un impacto en la toma de las decisiones. Nos conseguimos en segundo lugar ahí debajo del asterisco
Abraham Maslow. Abraham Maslow y en su obra cumbre, su obra monumental, trabajó la teoría de la motivación humana, aportando el concepto de la jerarquía de las necesidades. Recordemos, vayamos entonces mentalmente a aquella imagen que es una pirámide en cuya base están las necesidades básicas, fundamentales de las personas. En un segundo nivel, ascendente, por supuesto, las necesidades de afiliación, las motivaciones de afiliación y necesidades de afiliación y de reconocimiento hasta llegar en el vértice superior a las, el concepto, la cumbre, que es la autorrealización. Y conseguimos también a Douglas MacGregor. Douglas MacGregor, con su teoría X y la teoría Y, llamó la atención sobre el contraste filosófico existente entre las diversas teorías, promoviendo una visión más positiva del administrador, del trabajador. Y pasamos entonces luego a la era de la complejidad. En la era de la complejidad, que se ubica ya a finales, en el último tercio del siglo XX hasta la actualidad, estamos en una época de la complejidad, es el pensamiento más reciente, es lo que está en boga actualmente, donde se reconoce a partir de esa complejidad que la organización no es una máquina ni una simple colección de personas, un agrupamiento de personas, sino que es un sistema abierto, a diferencia de los anteriores que eran sistemas cerrados, que interactúa en un entorno bastante inestable, bastante complejo. Y de eso tenemos, entonces, de eso resulta la teoría de los sistemas. Autores como Ludwig von Bertalanffy, la teoría de las contingencias de Burr y de Stoker, que dividieron las organizaciones en algunas mecanicistas para entornos estables y permanentes y las orgánicas para entornos cambiantes y de innovación. Y tenemos entonces así que estas son básicamente, en resumen, las teorías de la complejidad. Pasamos ahora a la teoría de la transición. Ahora, el pilar de la transición, un primer momento de crítica a la racionalidad, cuando las teorías de la administración científica, la teoría clásica y la burocrática recibieron críticas importantes, importantísimas, vamos a decirlo así, en su racionalidad extrema, que al crear un diseño casi perfecto, como lo propusieron Weber, Fieber y Fayol, para optimizar las tareas, en este caso Taylor, pero se falló en algo, se falló en la consideración del ser humano, que no dejaron de verlo como un mero recurso técnico, material o mecánico. Eso es una crítica. El modelo tradicional mecanicista de Taylor asumió que la motivación era puramente económica o el resultado de una autoridad, de la autoridad, tal como proponía Fieber. Mientras el modelo moderno, que le da importancia al ser humano, como lo decía Mayo, como lo decíamos, determinó a través del experimento llamado efecto Hanford, que la atención del bienestar y las relaciones sociales tienen un impacto mayor, superior en la productividad si se la compara con el impacto que generan los incentivos materiales. En un segundo momento, se produce esa transición, cuando las teorías que consideraban el factor humano como lo más importante mostraron además sus puntos críticos en cuanto se enfoca excesivamente en la dinámica interna de la organización, las anteriores teorías. Es decir, clima laboral, liderazgo, pero ignoraba la influencia tan importante que representa el entorno externo, lo que está fuera de la organización, que se refiere a la competencia, la tecnología, la legislación. Y entonces en eso se agrega la búsqueda
de una filosofía de una gestión que, que, que conectara con el estilo de liderazgo o con el clima organizacional. Estas teorías también experimentaron una transición en las llamadas teorías de la complejidad. Por un lado, se establece la organización como un sistema abierto, que es como lo que acabamos de decir, permeable a todo lo que está fuera de sí, es decir, en el entorno. Además de resolver ese enfoque filosófico que buscaba en relación al liderazgo, se propuso la teoría de las contingencias, donde se demuestra que no existe un mejor modelo único, sino que se debe adaptar al entorno. Esta transición, esta transición se ha llevado a través de un proceso de adaptación continua, donde la teoría organizacional deja de ser tan prescriptiva y pasa a ser más descriptiva y analítica. Es importante destacar que se centran en la naturaleza del entorno actual, digital e incierto, vale decirlo, y también se centra en la variable interna que debe cambiar para lograr esa adaptación contingente y tiene que ver con la cultura y con aquello que se llama la estructura organizacional. En un segundo pilar, continuando con el análisis escrito, debemos abordar lo que se relaciona con la transversalidad de los estudios del trabajo. ¿Cómo ha estado presente el análisis del trabajo y del trabajador en las distintas teorías organizacionales? La primera gran corriente del pensamiento organizacional, aquella que se llamó la de la eficiencia, conceptualizó al trabajador como una extensión predecible de la máquina, cuyo objetivo era alcanzar la máxima productividad, así lo dijimos, a través de la racionalidad física y el control estricto. En el caso de la administración científica, se consideró el análisis como el núcleo, se consideró el análisis del trabajo como el núcleo central, enfocándose en la estandarización para encontrar la manera más eficiente de hacer las cosas por parte del trabajador. Dale pausa. En el caso del modelo burocrático, que se centró en asegurar el orden y lo esperado en la estructura de la organización, el trabajador era valorado en tanto y en cuanto ocupaba en la cadena, por el lugar en que ocupaba en la cadena, vamos a decir, en la estructura de la organización. En esa cadena de mando, su comportamiento tenía que ser interpersonal, estaba abocado básicamente al cumplimiento de las actividades, al cumplimiento estricto de las normas, de los reglamentos y en obedecer a la autoridad jerárquica de la organización. En la era del factor humano, entonces tenemos que el análisis del trabajo se desplazó de lo físico a lo psicosocial. Y esto es un dato muy importante, porque haciendo un análisis un poco más crítico y psicológico del trabajador, en esta etapa se descubren cosas interesantes. El trabajador dejó de ser un simple ejecutor para ser visto, ser considerado como un individuo con necesidades emocionales y sociales que el trabajador cumplía de manera jerárquica, influyendo en el control de los incentivos y el desarrollo de la carrera por parte del trabajador. En la era de la complejidad, en la era de la complejidad, tenemos cosas que tienen que ver con el trabajador y su trabajo ya se analizan desde su función dentro de la organización, es decir, dentro de su capacidad para adaptarse a un entorno que es cambiante, un entorno que es complejo y establecer la estrategia para encajar globalmente. El trabajador se vuelve parte de
de ese subsistema social y debe actuar coherentemente con el sistema técnico. En este momento, el análisis se centró en la cohesión interna necesaria para que la organización funcione como un todo. Así de sencillo. Y, y prosiguiendo, nosotros también podemos decir, ya en cuanto a lo que respecta al pilar número 3, al último pilar, al último punto desde el cual se hace esta valoración crítica, el tercer pilar que tiene que ver con la dialéctica, la denominada dialéctica del ser humano frente a las estructuras organizacionales. Y ahí se ocupa este tercer pilar de la tensión que existe entre la identidad individual de los trabajadores y las demandas de la organización. Se reconoce entonces aquí que esta tensión o dialéctica entre la identidad individual y las demandas de la estructura organizacional es el conflicto central que ha impulsado en este momento, en este punto, la evolución del pensamiento organizacional a través de tres eras perfectamente definidas. La primera de ellas, la era tradicional. La estructura fue diseñada para eliminar la identidad individual y la capacidad de actuar con discreción y sensatez personal, garantizando la predictibilidad y la eficiencia. Era la burocracia ideal de Weber, que exigía la impersonalidad, es decir, el trabajador debía actuar solo como el ocupante de un cargo y no como un ser humano con sentimientos e intereses propios. Más adelante surge una corrección bastante crítica en la era del factor humano, donde se reconoció que la identidad individual no puede ser eliminada y de hecho se acepta que es vital para el proceso de productividad. La atención pasa de la supresión a la negociación. Entonces ahí encontramos los experimentos de Hartor que demuestran que la identidad se ejerce a través de las dinámicas grupales. El individuo necesita un sentido de pertenencia y de atención gerencial, ya lo decíamos antes. Si la organización atiende estas necesidades sociales, el trabajador va a negociar su esfuerzo y se alinea con los objetivos de la organización. Y por otro lado, con la teoría Y de McGregor, se argumenta que la organización debe alinear las demandas, ofrecer responsabilidad y autonomía con el deseo de la identidad de crecer y ser reconocido. Y por último, en la organización moderna, esta tensión de la que se ha venido hablando entre el individuo y la estructura no solo se negocia, sino que busca su integración. ¿Integración para qué? Para la supervivencia, convirtiéndose en un recurso estratégico dentro de la organización. Creo que fue Arteaga en el material analizado, que considera al hombre como el principal activo de las empresas. En los entornos orgánicos, la estructura demanda que el individuo utilice activamente su juicio, la creatividad y luego la innovación. La identidad ya no es una amenaza, sino que se viene convirtiendo en el motor de adaptación de la empresa. La identidad individual debe manifestarse para que la organización sobreviva en un entorno complejo, abierto, globalizado. Señores, de esta manera concluimos la exposición en esta presentación.